Bueno, la clase de hoy va a ser de manejo anestésico de preeclampsia y eclampsia. Lo primero que me llamó la atención cuando hice la búsqueda bibliográfica fue que el 26% de la mortalidad materna es causada por los síndromes hipertensivos, así que claramente es un tema súper importante. En el caso de la preeclampsia, afecta entre el 2 y el 8% de los embarazos a nivel mundial. Lo primero que vamos a hacer es definir la preeclampsia, que es un trastorno hipertensivo que sea después de las 20 semanas de gestación. Va a ser hipertensión de inicio reciente, una tensión arterial sistólica mayor a 140 o una tensión arterial diastólica mayor o igual a 90 en al menos 2 ocasiones, medidas con 4 horas de diferencia. Asociada a daño de órgano blanco. Generalmente suele acompañarse de proteinuria. Antes la proteinuria era sí o sí un requisito para uno de los criterios diagnósticos. Hoy es parte del diagnóstico, pero no es uno de sus criterios. Y se va a clasificar principalmente según sus criterios de severidad. Se la puede subclasificar entonces en preeclampsia leve, que va a ser una tensión arterial mayor a 140-90 en 2 ocasiones, separadas por al menos 4 horas, con proteinuria igual o superior a 300 miligramos en 24 horas, pero menor a 5 gramos en esas 24 horas. Y la preeclampsia grave va a ser una tensión arterial mayor a 160-110 o aún con valores tensionales menores, pero asociadas a uno o más de los siguientes eventos clínicos o de laboratorio que voy a mencionar, que van a hacer que la proteinuria sea mayor o igual a 5 gramos en 24 horas, que se acompañe de alteraciones hepáticas como aumento de las transaminasas, epigastralgia persistente, náuseas, vómitos, dolor en el cuadrante superior del abdomen, alteraciones hematológicas como trombocitopenia, hemólisis o coagulación intravascular diseminada, alteraciones renales, como por ejemplo la oliguria, ¿sí? Menos de 50 mililitros hora, alteraciones neurológicas como hiperreflexia tendinosa, cefalea persistente, hiperexcitabilidad psicomotriz, depresión del sensorio, alteraciones visuales como visión borrosa, escotomas centellantes, fotofobia, diplopía, RCU y oligoamnios en el caso de lo que sería el embarazo en sí y desprendimiento de placenta, y cianosis o edema agudo de pulmón sin una cardiopatía preexistente. Bueno, acá dejé un cuadrito para resumir los criterios diagnósticos de preeclampsia en ausencia de proteinuria, que es en realidad para que quede más gráfico y si lo quieren ver, eso también está en el PAP. Y los criterios diagnósticos de preeclampsia con criterios de severidad, que son los que mencionamos recién, que va a ser la tensión arterial sistólica mayor a 160 o diastólica mayor a 110, o el resto de las alteraciones, tanto de laboratorio como de la clínica, más que nada el edema pulmonar, las alteraciones visuales y los síntomas neurológicos. Bueno, acá dejé otro cuadrito que está buenísimo también para los criterios de diagnóstico de preeclampsia y divide también en leve y grave. La subclasificación sin criterios de severidad y con criterios de severidad. Todo esto el diagnóstico es de las últimas guías, ¿sí? de la Sociedad Americana de Gineco y Obstetricia. Y en cuanto a los factores de riesgo para que una paciente presente un cuadro de preeclampsia o eclampsia, vamos a tener la nuliparidad o las gestaciones múltiples, haber padecido preeclampsia en un embarazo anterior, la hipertensión crónica, la diabetes pregestacional y la diabetes gestacional, patologías como la trombofilia o el lupus, tener un índice de masa corporal previo al embarazo superior a 30, el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, edad materna superior a 35 años, nefropatía, las técnicas de reproducción asistida, o sea, los embarazos, ¿no? A partir de técnicas de reproducción asistida, y la apnea obstructiva del sueño. En cuanto a la fisiopatología de estos síndromes, no están del todo claro, pero lo que se sabe es que es una enfermedad multisistémica propia del embarazo, que está caracterizada por una disfunción endotelial generalizada.
Durante el embarazo, la placentación anormal y la invasión deficiente del citotrofoblasto van a conducir a la liberación excesiva de factores antiangiogénicos. Esta disfunción endotelial va a resultar en un aumento de la permeabilidad, de la vasoconstricción generalizada y una reducción del flujo uteroplacentario que va a contribuir a la aparición de los síntomas clínicos que mencionamos anteriormente que va a tener la embarazada. En la preeclampsia lo que la paciente va a tener es un desequilibrio entre los factores proangiogénicos y antiangiogénicos, lo que va a resultar en una disminución de la capacidad vasodilatadora y un aumento en las resistencias periféricas. Este desequilibrio que tiene la embarazada también va a afectar la síntesis normal de óxido nítrico y conduce a un estrés oxidativo en los endotelios maternos y placentarios. La activación del sistema renina-angiotensina, junto con la vasoconstricción generalizada, van a reducir el flujo uteroplacentario y esto promueve la aparición de complicaciones como la trombosis y los infartos placentarios. En el caso de la preeclampsia y la eclampsia, el parto del niño y la placenta son el único tratamiento definitivo. Después hay otro concepto que, si bien no quise hablar de todos los trastornos hipertensivos, porque hay más, sí está la presencia de hipertensión crónica con preeclampsia sobreimpuesta, ¿sí? Que sería la aparición de proteinuria luego de las 20 semanas o un brusco aumento de los valores basales de proteinuria previos o un agravamiento de las cifras de tensión arterial o la aparición de un síndrome HELP, digamos, en una paciente que está previamente diagnosticada como hipertensa. Entonces, en una paciente que ya es hipertensa, pero que luego de las 20 semanas comienza con cualquiera de los síntomas o signos que acabo de mencionar, que serían dentro de los criterios diagnósticos de preeclampsia, eh, es una paciente hipertensa crónica con preeclampsia. En el caso de la eclampsia, es el desarrollo de convulsiones tónico-clónicas o de coma inexplicado durante el embarazo o el posparto en pacientes con signos o síntomas de preeclampsia. Se puede presentar en el anteparto en el 38 al 53%, intraparto en el 18 al 33, el 36% o posparto en el 11 al 44% de los pacientes. El 91% se presenta en embarazos mayores de 28 semanas. Y muchas veces suele ser la manifestación clínica inicial de una preeclampsia grave que directamente se manifiesta con convulsiones como mencionamos anteriormente. Los objetivos que vamos a tener inmediatamente en este cuadro son prevenir la hipoxia del trauma materno, el tratamiento de la hipertensión arterial si es que la existe, la prevención de las recurrencias y la evaluación de la extracción fetal, que como dijimos es el tratamiento definitivo. Bueno, en el caso de la presentación clínica, no me voy a extender mucho en esto porque es la mayoría están dentro de los criterios diagnósticos que ya mencionamos, pero bueno, en el caso del sistema nervioso central, la paciente puede presentar, aparte de las cifras de tensión arterial, cefalea intensa, hiperexcitabilidad, hiperreflexia, coma, trastornos visuales o convulsiones. En el caso de la vía aérea, presentar edema faringolaringio, lo que va a generar un estrechamiento de la vía aérea superior, y edema subglótico, sí que se puede presentar como difonía, voz ronca, ronquidos, estridor, hipoxemia, lo que en nuestro caso va o podría generar una laringoscopía e intubación dificultosa, por eso son pacientes de eh, complejidad, digamos, para el manejo de la vía aérea. Manifestaciones pulmonares como edema pulmonar, que ocurre en aproximadamente el 3% de las mujeres con preeclampsia. Y en estas pacientes hay una disminución de la presión coloidosmótica, así que se recomienda la restricción hídrica, que después voy a mencionar cuál es el volumen de líquidos indicado en estos pacientes. En el caso de del sistema cardiovascular hay un aumento del tono vascular y una respuesta aumentada a las catecolaminas y en este caso lo que vamos a tener es una paciente obviamente con cifras tensionales altas y generalmente es en la preeclampsia severa un estado hiperdinamico. En cuanto a las manifestaciones hematológicas, puede presentar trombocitopenia, hemólisis, niveles elevados de LDH, que suele ser puede ser un signo de hemólisis,
y la coagulación intravascular diseminada, que también ya la habíamos mencionado. Y en caso de afectación hepática severa, muerte fetal intraútera o desprendimiento de placenta o hemorragia posparto son, digamos, de las complicaciones más graves de estos cuadros. En cuanto a las complicaciones, a las manifestaciones hepáticas, lo que vamos a ver reflejado en el laboratorio es un aumento de las enzimas hepáticas, en la clínica dolor en cuadrante supraexterno y epigastrio, trastornos de la coagulación, y en cuanto a las lesiones hepáticas puede variar desde una necrosis hepatocelular leve hasta un síndrome HELP que puede asociar a un sangrado subcapsular o rotura hepática, que es infrecuente, pero tiene una mortalidad del 32%. Y en cuanto a las manifestaciones renales, proteinuria, hiperuricemia y oliguria, que ya lo mencionamos también dentro de los diagnósticos. Acá lo que dejé es un cuadro que resume el laboratorio de los estados hipertensivos del embarazo con exactamente los valores y lo que representan para que después los miremos. No tiene mucho sentido mencionar uno por uno, sino más que nada saber lo que tenemos que ir a buscar y lo que representa. Bueno, en el caso de una crisis hipertensiva con una tensión arterial sistólica mayor, una tensión arterial mayor o igual a 110, 160, 110, el objetivo va a ser tratar la hipertensión aguda para prevenir las potenciales complicaciones cerebrovasculares y cardiovasculares, ¿sí? Como la encefalopatía, la hemorragia cerebral y la insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora, acá lo que voy a mencionar en cuanto al manejo farmacológico es que no debemos descender la tensión arterial diastólica a menos de 80 mililitros de mercurio y que no debemos disminuir la tensión arterial media más de un 15 a un 25%. El labetalol intravenoso o la nifedipina oral son recomendación 1A y han demostrado ser los fármacos más eficaces y presentar menores efectos adversos materno-fetales para el tratamiento de estos trastornos hipertensivos. Y en el caso de, acá como vemos, los dos son indicación 1A, y en el caso de las dosis y la forma de administración, el labetalol lo que se indica de la siguiente manera. Una ampolla, ¿sí? Son 20 miligramos en 100 mililitros de dextrosa al 5%, intravenoso, a pasar en 10 minutos. Luego controlamos la TA y si no se logra un descenso, duplicamos la dosis, también diluida, y lo pasamos de la misma manera en una infusión lenta, en 10-15 minutos. A los 15 minutos, si persiste, duplicamos nuevamente la dosis. También se puede pasar en infusión continua. Y en el caso de la nifedipina son 10 miligramos, o sea, un comprimido bioral cada 30 a 40 minutos según respuesta, y la dosis máxima son 40 miligramos. Obviamente, esto que es bioral solamente lo podemos usar en pacientes conscientes que tomen bioral, si no tendríamos que recurrir a la betalol. Bueno, esto es lo mismo que es en la guía, solamente que bueno, está en inglés, pero lo que le querías mostrar era que son los mismos fármacos, las mismas dosis, así que todas las guías con eso está bastante unificado el criterio. Sí, en la betalol tenemos que tener cuidado con pacientes con asma grave, insuficiencia cardíaca congestiva o bloqueos, que bueno, ahora vamos a hablar de lo que no se recomienda. Sí, no se recomienda el uso de clonidina por el descenso abrupto de la TA y su consecuente reducción del flujo uteroplacentario y efecto depresor del sistema nervioso central. Los diuréticos tampoco son indicados en el embarazo debido a que descienden también el flujo uteroplacentario, genera afectación fetal y oligoamnios, y se reservan solamente para cuando hay complicaciones severas maternas como la insuficiencia cardíaca congestiva o el edema agudo de pulmón. Los IECA y los ARA2 están contraindicados en el embarazo. Los AINES están contraindicados también en pacientes con trastornos hipertensivos. Deberíamos utilizar otra alternativa
analgésica, y en el caso del labetalol, como dijimos, deberíamos evitarlo en pacientes con asma grave, insuficiencia cardíaca congestiva, bloqueos y usar otro de los fármacos antihipertensivos. En cuanto a la prevención farmacológica de convulsiones en pacientes con preeclampsia, va a estar indicado en pacientes que cumplan con los criterios de gravedad de preeclampsia, en hipertensión gestacional con criterios de gravedad, en eclampsia y obviamente en pacientes con convulsiones. Lo que vamos a usar es sulfato de magnesio, vamos a realizar una dosis de carga primero de 4 a 6 gramos intravenoso durante 20 a 30 minutos, seguido de una infusión de mantenimiento de 1 a 2 gramos hora por bomba de infusión continua, que lo que vamos a hacer es mantenerlo hasta 24 horas posparto. En pacientes con insuficiencia renal, lo que vamos a hacer es hacer la dosis de carga, pero disminuir la dosis de mantenimiento, que va a ser de 1 gramo hora. Y lo que vamos a hacer en estos pacientes, sí hacer una magnesemia cada 4 horas. Y si la creatinina, o sea, esto sería en pacientes con insuficiencia renal, pero con una creatinina entre 1,2 y 2,4. Si la creatinina ya es de más de 2,5, no le realizamos dosis de mantenimiento y solo la dosis de carga. Lo que tenemos que tener en claro es que el sulfato de magnesio no lo tenemos que usar como monodroga antihipertensiva, sino que se utiliza para la prevención de las convulsiones en pacientes hipertensas con criterios de severidad. Eh, y bueno, acá hablo un poco de acción y los efectos secundarios y el monitoreo, que esto es importante. Sí, los efectos secundarios van a ser déficit de acomodación visual, el riesgo de paro cardíaco, hipotensión, depresión respiratoria, y que puede interaccionar con otros fármacos como los relajantes musculares o los inhibidores de calcio. Debemos hacer un monitoreo clínico, digamos, cada 2-3 horas, y valoración del reflejo rotuliano que debe estar presente, la frecuencia respiratoria mayor a 14 respiraciones minuto, la diuresis mayor a 30 mililitros hora y una saturación de oxígeno adecuada. Solamente deberíamos hacer una magnesemia en los pacientes, como dije anteriormente, con insuficiencia renal o en las pacientes que presenten alguno de los cambios en el monitoreo que acabo de mencionar recién, que es más que nada clínico. En caso de intoxicación, la paciente va a presentar una disminución de la frecuencia respiratoria, depresión respiratoria, paro, bradicardia. Bueno, acá puse las dosis, la concentración sérica de magnesio y su efecto, sí, a medida que va aumentando. Una magnesemia normal, que es entre 1,7 y 2,2, en rango terapéutico de 4,8 a 9,6, mayor a 9 ya vamos a tener una pérdida de los reflejos rotulianos, mayor a 12 depresión respiratoria, y mayor a 30 ya la paciente puede presentar un paro cardíaco. Bueno, esto es lo que mencioné recién sobre cuándo hacer magnesemia seriada, digamos, y en el caso de la intoxicación, se trata con un bolo de 1 gramo, ¿sí? Lento, entre 3 a 4 minutos, de gluconato de calcio. Bueno, en cuanto a los criterios de finalización inmediata de la gestación, esto obviamente no lo determinamos nosotros, sino que lo determinan los obstetras, pero bueno, es importante saberlo, que va a ser en pacientes con tensión arterial grave, que no la podemos controlar farmacológicamente, a pesar de la combinación de 3 fármacos a dosis máximas, prodromos de eclampsia persistente que no ceden con la instalación de tratamiento profiláctico de convulsiones, signos de pérdida de bienestar fetal, afectación orgánica materna progresiva, ¿sí? Deterioro de la función renal, o oligoanuria persistente, deterioro de la función linfática, plaquetopenia progresiva, y aparición de complicaciones maternas graves como hemorragia cerebral, edema pulmonar que no responde al tratamiento, rotura hepática, y etc. En cuanto al HELP, sí que no nos vamos a detener mucho en esto, pero es una de las complicaciones más graves, sí, y está determinada por la presencia de hemólisis, disfunción hepática y trombocitopenia, que es, digamos, el mayor grado de daño orgánico de la hipertensión en el embarazo.
y como dije va a estar representada por hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y descenso de las plaquetas. Complica del 10 al 20% de las preeclampsias y el 70% se manifiesta en el embarazo y el 30% en el puerperio. En cuanto al manejo anestésico de estos trastornos, la elección de la técnica anestésica va a ser individualizada, ¿sí? Y de acuerdo al estado clínico materno-fetal. La realidad es que las técnicas neuroaxiales asocian menor morbimortalidad materna, ¿sí? Respecto con la anestesia general, la anestesia general representa una mortalidad 1,7 veces mayor comparado con la anestesia regional. En cuanto a la analgesia para parto, el catéter epidural para el tratamiento del dolor durante el trabajo de parto va a ser un elemento seguro que va a proveer analgesia, ¿sí? De alta calidad, lo que va a disminuir la respuesta hipertensiva al dolor y de esta manera va a disminuir las catecolaminas circulantes, por lo tanto es muy beneficioso para la paciente. Además, también provee un acceso rápido que nos va a permitir convertir una analgesia en una anestesia, ¿sí? Teniendo en cuenta la mayor incidencia que tienen estas pacientes de que su parto se transforme en una cesárea. Las técnicas neuroaxiales se pueden hacer de manera segura en pacientes con un recuento plaquetario mayor a 80.000. Entre 50.000 y 80.000 plaquetas deberíamos evaluar riesgo-beneficio entre cada técnica, y las técnicas neuroaxiales están contraindicadas en un recuento plaquetario inferior a 50.000. En cuanto a las pacientes que están anticoaguladas, si recibieron heparina de bajo peso molecular a dosis tromboprofiláctica, se recomienda no realizar una técnica neuroaxial hasta pasadas las 12 horas de la última dosis, y en caso de que reciban dosis terapéuticas, o sea, 1 miligramo kilo cada 12 horas, debemos esperar 24 horas para realizar cualquier técnica neuroaxial. En cuanto a la anestesia para cesárea, también lo vamos a determinar por el estado materno-fetal. Es de elección la técnica neuroaxial, porque va a tener menos complicaciones en cuanto al manejo de la vía aérea y la respuesta hipertensiva a la intubación y la laringoscopía, como hablábamos recién. Es una técnica más segura siempre y cuando se pueda utilizar, y permite la administración de opioides para analgesia postoperatoria, lo que va a disminuir la respuesta al dolor, la liberación de catecolaminas y por lo tanto las cifras tensionales y en consecuencia las complicaciones que tienen a esto. Y para la cesárea puede realizarse tanto peridural como anestesia raquídea, siendo ambas efectivas y seguras. Entonces, ahora les hago una pregunta. Si la paciente convulsionó, ¿igual le hago una anestesia regional? Con todo lo que hablamos. ¿Qué dicen? ¿Qué harían? Y hay que evaluar el estado clínico de la paciente, evaluar las plaquetas que tiene, si ya se Bueno, dio la convulsión. bien, o sea, es lo que Sí, dice Cele, ¿sí? En aquella, o sea, que haya convulsionado la paciente no es en sí una contraindicación, sino lo que tenemos que saber es que sigue siendo la anestesia neuroaxial de elección, siempre y cuando no existan contraindicaciones, y que haya convulsionado no es una contraindicación, ¿sí? Lo que debemos tener como criterio es que la paciente colabore, obviamente, que esté de acuerdo con la técnica, que no tenga un déficit neurológico postconvulsión, que no tenga falla cardíaca y que no haya evidencia, obviamente, de pérdida de bienestar fetal. Si hay una bradicardia fetal sostenida o si la paciente tiene un edema agudo de pulmón, si tiene falla cardíaca, en esos casos no. Pero en sí, que la paciente haya convulsionado, haya tenido una eclampsia, no, pero tiene, ponele, 55.000 plaquetas y la paciente cumple con todos estos requisitos, la anestesia regional sigue siendo más segura y sigue siendo de elección. Entonces, las guías remarcan esto, y también una de las cosas que remarcaban en sí que tendríamos que evaluar es, para realizar una anestesia regional,
que el punto de corte son 50.000 plaquetas, en realidad también mirar los trastornos de la coagulación, en el caso de una paciente obviamente con un gel, porque la mayoría de las complicaciones no son en sí por la plaquetopenia, sino por los trastornos en la coagulación que tienen estas pacientes. Manu, ¿con qué te referís a sin déficit neurológico? Porque viste que quedan como positales y eso no sé si lo Sí. tomás como un déficit neurológico en sí. En realidad, como que en las guías decía si la paciente no tiene déficit neurológico o si no está, o sea, si la paciente está lúcida, vigil, si puede obviamente colaborar con la técnica y si no quedó con ningún signo neurológico posterior a la convulsión. O sea, hay muchas pacientes en realidad, yo por lo que leí es que cuando tiene una convulsión, generalmente se estabiliza y después se ingresan a quirófano y muchas veces sí obviamente se da en el parto, pero cuando no, sí, si vos le podés, si la paciente cumple con estos requisitos, lo podés hacer, digamos. Si no tiene un déficit neurológico o si no está posital, o sea, si la paciente responde, si está lúcida, en realidad las guías mencionaban eso. Bueno, y la anestesia general, cuando entonces, cuando haya una negativa de la paciente a una técnica neuraxial, cuando haya inestabilidad hemodinámica, depresión de la conciencia, edema pulmonar, coagulopatías, y en estas pacientes, en realidad, bueno, como toda embarazada, adecuada preoxigenación, profilaxis antiemética y antiácida, inducción de secuencia rápida. Esto, más que nada, haciendo referencia a que es una paciente eh, embarazada, digamos, que se considera como estómago ocupado, que es una paciente con una vía aérea mucho más compleja, entonces, obviamente, la anestesia general, por eso se decide como última opción o cuando tenga obviamente estas características y no podamos recurrir a una anestesia regional. Para evitar, bueno, no, nada más, eso. En cuanto a la anestesia general, las desventajas, bueno, van a ser lo que mencioné, del edema de la vía aérea, que es una posible intubación dificultosa, la hipertensión severa durante la intubación y la extubación, que sí está indicada en hemorragia materna severa, en bradicardia fetal sostenida y en trombocitopenia severa o trastornos severos de la coagulación, que se debe considerar que va a ser una vía aérea potencialmente dificultosa, que va a haber posiblemente una respuesta hipertensiva a la laringoscopía y la intubación, y tener en cuenta los efectos del sulfato de magnesio sobre la transmisión neuromuscular y el tono uterino, que como dijimos podían interaccionar. En cuanto a la fluidoterapia, debemos tener un enfoque restrictivo, no realizar precargas o cocargas, ¿sí? La reposición no debe superar los 80 mililitros hora. eh, y debemos monitorizar la diuresis y la respuesta clínica. En cuanto al tratamiento de la hipotensión, las pacientes con preeclampsia, como dijimos, son más sensibles a la acción de las catecolaminas y la respuesta hipertensora a la administración de los fármacos vasoactivos puede ser más exagerada o errática, entonces se recomienda utilizar dosis bajas, ¿sí?, de fenilefrina, de 25 a 50 gamas, o también noradrenalina, digamos, en bomba de infusión continua, dosis bajas, y ir titulando según respuesta. Pero tener en cuenta que estas pacientes posiblemente sean mucho más lábiles y más errática su respuesta a los vasoactivos. En cuanto a los uterotónicos, se puede usar la oxi, la carbetocina y el miso, pero la ergonovina no la recomendaba, estaba contraindicada porque tiene un alto efecto vasoconstrictor y podría ser contraproducente para las infratensiones de estas pacientes. En cuanto a los cuidados postparto, debemos continuar con el sulfato de magnesio y evaluar según el laboratorio de cada paciente, obviamente, el inicio de la tromboprofilaxis y el manejo de la analgesia es súper importante y debemos evitar los AINES. Acá lo que hice fue dejar un algoritmo de preeclampsia,
¿sí? Que divide en preeclampsia con elementos de severidad o sin elementos de severidad, ¿sí? Y deja todos los signos, ¿sí? Y el laboratorio, los objetivos de tensión arterial, que en realidad más que un objetivo de tensión arterial, lo que hablábamos hoy era de no disminuir más de un 15 a un 25%, y las principales dosis de los fármacos que serían la betalol o la nifedipina, que la verdad no sé si hay en nuestro medio, o creo que el problema es que hay solo nifedipina de liberación prolongada o algo así, entonces no se usa tanto y se usa más que nada la betalol. Las cifras de las plaquetas, ¿sí? En cuanto a las técnicas neuroaxiales, que contraindican menos de 50.000, la fluidoterapia, que se prefieren cristaloides de 80 mililitros hora, no más, y la prevención y el tratamiento de la eclampsia con el sulfato de magnesio. Y en cuanto a las convulsiones, también dejé dos algoritmos que en la parte principal del algoritmo deja un ABC, obviamente asegurar la permeabilidad de la vía aérea, ¿sí? FIO al 100, en estas pacientes el decúbito lateral izquierdo, o por lo menos lateralizar el útero, eh, tener accesos venosos, valorar el nivel de conciencia, y para el tratamiento de las convulsiones comenzar con magnesio, con sulfato de magnesio. Si no hay respuesta, repetir, y ya si no hay respuesta al sulfato, pasamos a drogas como el diazepam, 10 miligramos endovenoso en un minuto, o fenitoína, 15 miligramos kilo endovenoso en una hora, y los controles de la tensión arterial si es que la paciente además está hipertensa, con la betalol o nifedipina o no, con nifedipina no porque viene bioral, con la betalol o con hidralazina. Y acá dejé otro que dice exactamente lo mismo, la verdad que no tiene ninguna diferencia. La verdad que súper unificados todos los criterios de este tema, así que nada, no está la bibliografía, y no sé si alguien tiene algo para aportar o si estuvo alguna vez.